Desde este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Exactamente, amigos, 6 de la mañana con 36 minutos, amigos. Muy buenos días, amigos, a toda la provincia de Cotabambas. A esta hora de la mañana, amigos, arrancamos con nuestro informativo Willaricui, que corresponde hoy día, viernes 28 de octubre, amigos. Muy buenos días, así a cada uno de ustedes, a todas esas familias que nos dejan ingresar a sus hogares. Gracias, amigos, a nuestros hermanos que también están atentos a sus radios, atención, sintonizándonos en sus vehículos que se están movilizando en toda la provincia de Cotabambas, también, por supuesto. Y la payan comunidad kunapi o yachtamasegona pasei kachivasa xmanta que hay wasikisman que hay rawasita yachtamasegona o yarikunachipa kuna rato que hay horas yachtamasegona. Muy buenos días, amigos, con el saludo correspondiente, por supuesto, como siempre. Nosotros también estamos ya listos, amigos, para compartir con ustedes las principales informaciones a esta hora de la mañana, amigos, del informativo Willaricui. Como siempre, recordarles, amigos, que atención, nuestra línea a través del WhatsApp, estamos ya listos para recibir también vuestros mensajes con todo cariño, amigos, y difundir de esta manera pues las informaciones que pueden estar ustedes enviándonos, amigos. Nos vamos, amigos, de inmediato, 6 de la mañana con 37 minutos, amigos, atención con las informaciones que nos van a llegar seguramente a lo largo de toda esta mañana, amigos. Tenemos muchas informaciones que, por supuesto, que compartir con todos ustedes. Seguramente, amigos, vamos a hablar mucho tema, hay bastante tema que hablar sobre los incendios forestales que no solamente están ocurriendo, amigos, en nuestras comunidades de Chalhuahuacho, sino también en los otros distritos, amigos, y para eso, por supuesto, vamos a tener comunicaciones importantes. ¿Qué es lo que significa, amigos, dañar el medio ambiente? Mucha gente no toma en cuenta de lo que está ocasionando para traer consecuencias, amigos, bastante penosos. El caso de, digamos, estar eliminando pues todos los vestigios, animalitos que viven pues en el campo. Ayer hemos visto en fotografías cómo se está diezmando a los no sé si es bioindicadores, no conozco, más adelante vamos a hablar seguramente con alguna especialista en medio ambiente, que estaban eliminando pues prácticamente lagartijas, hay perdices, hay pericotitos y hay otros animales que efectivamente quedan pues, amigos, atención, muertos al paso del fuego en estos incendios forestales. Y también tenemos desde otros puntos, amigos, que efectivamente están afectando, continúan los incendios, amigos, lamentablemente siguen arrasando con cobertura vegetal en la región de Apurímac, amigos. Tenemos información que está ocurriendo, amigos, digamos, por ejemplo, allá en Andahuaylas, en Mullacancha, en Quixuará, en Matapugio. Bueno, seguramente Defensa Civil tiene mayores informaciones también aquí en Chalhuahuacho. Como siempre, vamos a hablar con don Grimaldo, quien nos tiene información importante, amigos, de primera mano. Ayer estuvieron visitando pues lugares como Jeuña, donde se ha revivado el fuego que empezó antes de ayer por la tarde y efectivamente ha estado dañando, amigos, muchas zonas. Vamos a ver, seguramente tenemos otras informaciones también hoy en la mañana con ustedes. Vamos a compartir, amigos, también, por supuesto, el cambio de ministro de Salud. En este caso se trata de una ministra
que ejercía o ejerce de congresista, ¿ya? Así que en esta oportunidad, amigos, Kelly Portalatino se hace cargo del Ministerio de Salud en reemplazo del ministro que lo sacaron, ¿no? Lo sacó el señor presidente, el propio presidente de la República. Y por supuesto vamos a seguir compartiendo con ustedes también. Hoy en la mañana ha habido sismo, amigos, atención, ocurrió un sismo de 4,5 grados en la región Ica esta mañana, amigos, muy temprano, así que también vamos a tener información. Y también, amigos, atención, siempre estamos hablando de la gasolina, cuánto ha subido el costo de las gasolinas, en este caso de combustible. Bueno, y ahora, amigos, se había controlado de alguna manera la continua subida del costo de los combustibles. Ahora han cambiado también, atención, al presidente Petro Perú. Era un gran conocedor del área, del sector, en este caso Humberto Campodónico, ha anunciado su decisión de dejar el cargo, y esto es seguramente un asunto que no se lo esperaba este gobierno. Humberto Campodónico es una persona pues que conoce bastante este tema, no solamente el sector de energía y minas, sino también Petro Perú, amigos. Vamos a tener más informaciones, amigos, también por supuesto del ámbito internacional, y así que vamos de inmediato, amigos, con más informaciones a esta hora de la mañana, amigos. Arrancamos entonces, empezamos, amigos, con lo que es, atención, con lo que es la reflexión para hoy día. Sokta ahora estaba chunca, atención, oejeche panachay, sokta ahora estaba chunca, iskei upainimpiña yachtamaseguna. Reflexión del día. Las cosas buenas llegan a los que saben esperar. Bonita reflexión. Las cosas buenas llegan a los que saben esperar. Lamentablemente hay algunos que se desesperan, amigos, y no esperan todavía, ¿no? Toman las cosas como les viene en el momento, pero hay que saber esperar, amigos, hay que saber también tener paciencia para poder recibir buenas noticias o las cosas se desenvuelvan como debe ser. Todo tiene un proceso, entonces lamentablemente otros no esperan, sino pues repentinamente quieren ya tener logros, pero como dice aquí, las cosas buenas llegan a los que saben esperar. Con paciencia, chao, y matapstari con abeje con apanaiguna. 6 de la mañana con 42 minutos, amigos, 6 de la mañana con 42 minutos hoy día, amigos, atención, el informativo Willarico, y ya terminamos, amigos, esta semana, atención 28, nos queda, atención, amigos, el día lunes estaremos, amigos, atención, el día lunes, ya estaremos con el último día del mes, ¿verdad? Último día del mes, vámonos, señor Chinchilico, recordemos un día como hoy. ¿Qué celebramos, amigos? Si me pincañanchis, por favor, las llamadas telefónicas a partir de las 7 de la mañana, amigos, los vamos a atender, ¿ya? A partir de las 7 de la mañana, amigos. Atención, vamos a ver, hoy, recordamos que hoy concluye la procesión del Señor de los Milagros. En verdad hay muchos, la procesión principal se realiza en Lima, y por supuesto hay otras procesiones también que se ajustan al cronograma a nivel nacional, ¿no? En las ciudades donde efectivamente está presente esta imagen milagrosa del Señor de Milagros, hacen sus recorridos procesionales, y hoy es el último día de la procesión, que corresponde, pues, amigos, atención, al mes de octubre. Vamos, en 1544, Gonzalo Pizarro, gobernador elegido por la Real Audiencia de Lima, es ajusticiado después de la batalla de Jaquijahuana, luego de 1259 días de gobierno. ¿Qué más, amigos? Atención, en 1746, Lima es afectada por un terremoto. Seguimos, amigos, un día como hoy, en 1836, se reúnen en Tacna los representantes de los nuevos estados norperuano, surperuano y boliviano, creándose la Confederación Peruana Boliviana bajo la conducción del protector Andrés de Santa Cruz.
Así es, en 1904, ya atención, en 1904, amigos, se crea la provincia de Yungay, en el callejón de Huaylas, ¿no? Ancash. 1942 se declara monumento histórico el Balcón de Huaura en Lima. Desde, según la tradición, se proclamó por primera vez la independencia del Perú. 1942, dice aquí. Vamos a ver en el 2011, amigos. 2011, amigos, en la ciudad de Ica, un terremoto de magnitud 6,7 en la escala sismológica de Richter deja al menos un muerto y 80 heridos. Así que hoy día, un día como hoy en el 2011, y ahora también se vuelve a repetir otro temblor, amigos. En el 2020, se confirma el primer caso del COVID en Islas Marshall. Así es. 6 de la mañana con 46 minutos. De inmediato, amigos, nuestros titulares aquí en Radio Surfway. Muy buenos días, amigos. Nos están escuchando en Tambobamba. Gracias a todos nuestros hermanos que siempre escuchan Radio Surfway. Y si tuvieran alguna información, por favor, no duden al WhatsApp al 974782420. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. No vamos con titulares, amigos, a esta hora. Atención, atención, el trabajo en sofocar los incendios forestales en Choajere, Jeuña. Ayer continuaron autoridades, población en general, y a ello también se sumó el equipo de la brigada de minera Labambas, que también puso su aporte en este trabajo arduo, amigos. Ojalá después de esta mala experiencia la población pueda tomar conciencia de este atentado a la flora y fauna de nuestro territorio. Y efectivamente las autoridades recorrieron pues diversos lugares, amigos, atención, y viendo las consecuencias y por supuesto apoyando también. Y ahí nos hemos encontrado con don Faustino Cruz, estaba recorriendo, amigos, personalmente los lugares donde donde se había quema de pastizales, amigos, incendios forestales, en otras palabras. Vamos a ver, 6 de la mañana con 47 minutos. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, mediante el proyecto Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la preservación del agua y suelo en las microcuencas del distrito de Chalhuahuacho y la participación de los comités forestales de las comunidades del distrito participaron del curso taller en control y prevención de incendios forestales, así como la restauración de ecosistemas nativos afectados, importancia de la siembra y cosecha de agua. Y en el marco de la celebración de los 28 años de creación política del distrito de Chalhuahuacho, hoy desde horas muy temprano, amigos, atención, se viene desarrollando la campaña de limpieza general en las diferentes calles y ribereñas de los ríos, con el propósito de concientizar a la población sobre la importancia de mantener un distrito limpio y ordenado a través de las buenas prácticas del manejo de residuos sólidos. Arewa yajekona panaykona riki sumachata uyachanta maqchinanchis llaqtamasina mayllinanchis wakin nungrikuma kay distrituta uyachanta mayllinanchis sumaqta kunan punchapaqmi ñacha wayajekuna por el mushankuña riki campaña de limpieza kunan aparekunqa chayqa ñacha municipalidad ñawpaqma aparishan wayajekuna panaykuna ñañoqanchispas chaymantapuni llaqtamasuna willarikusun iman pasashan imaynan kashan imaynan aparekushan. Así que en breve también ya está por allá, amigos. Hace ya creo que allá amaneció nuestro compañero Javier Chejia, ¿no? Vamos a ver, entonces seguramente en cualquier momento vamos a recibir el reporte correspondiente. 6 de la mañana, 49 minutos. Socta horas Tabachunca es con Yopainín-Peña, Panacheyla. Mientras tanto, atención, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, ayer organizó campaña de limpieza de los ríos y quebradas en cumplimiento de las actividades del programa municipal Educa 2022 en los 5 barrios del distrito de Tambobamba. Así que nuestros hermanos allá en Inqui, en Chachecaya, en Pampaña, en San Martín y en Huancayo, todos
todo el personal de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, se movilizaron hacia esta limpieza en el marco del compromiso con la naturaleza. Vamos con más noticias, amigos. La Municipalidad Provincial también, amigos, atención, de Cotabambas, pone en conocimiento a la población en general que por disposición del Gobierno Nacional, como día feriado el 31 de octubre y el 1 de noviembre, serán días no laborables. En su defecto, amigos, no habrá atención en el municipio. Atención, Yarichaita, Guayajecuna, Panaicona, Arequi, feriado largo, Guayajecuna, Panaicona, Arequi. A ver, Guayajechay, declaratamos un feriado, Arequi, Guayajecuna, el gobierno, lunes 31 y nada, martes 1 de noviembre Guayajecuna Panaicuna canja feriado Guayajechay Panachay Riki Llaqtamasecuna, feriados, días no laborables. Vamos con las noticias, con más noticias regionales, amigos. A esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, Ari Guayajechay Panachay Llaqtamasecuna, Caipinca Chanchis. A partir de las 7 de la mañana, las llamadas telefónicas, por favor, amigos. Vamos con las regionales. El gobierno regional de Apurímac, amigos, atención, el gobierno regional de Apurímac, amigos, Imanimi, Llaqtamasecuna, el gobierno regional de Apurímac y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, la oficina desconcentrada funcionará en la sede de la Dirección Regional de Transportes, la misma que se encargará de generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable para la región. Atención, gobierno regional de Apurímac, ya están instalamos oficina de que hay Senami Nesjata, atención, que hay oficina jajabarenja y menan, jaikami chipar chayamonja, jaikatami jasamonja, y menan canja puncho, atención, y me mana conocimientos meteorológicos, hidrológico y climático, Nesja chaikunatan, Zapapuncho y Ayachiwasun, Willawasun y Menan Canja, que semana picha un cacho para cancacho, manachu campas, atención, y ya para orme un cacho, pasé un cacho, manachu, chaikunata, Willariwasun, Yachtamasecona, ya oficinaps que hay a Purimac Suyunchis, Canjarek, Senami. Vamos con más noticias, amigos. Contraloría detectó irregularidades en compra de 18,000 mascarillas a postor que incumplió con bases de contratación. Órgano de contratación de Ugel Grau no evaluó adecuadamente, dicen, las ofertas presentadas por otros postores, amigos. Más noticias, atención, en las regionales. El gobierno regional de Apurímac organizó el tercer encuentro empresarial Apurímac 2022 con la finalidad de dar a conocer a empresarios de la provincia de Abancay los servicios gratuitos que ofrece el centro de empleo en cuanto a intermediación laboral. Los empresarios asistentes concordaron en unir esfuerzos a fin de permitir a los ciudadanos el acceso a un empleo digno y de calidad. 6 de la mañana con 53 minutos y el juzgado de investigación preparatoria de Calca en Cusco, amigos, ha dictado 9 meses de prisión preventiva contra una mujer que aceptó haber matado a su hijo de 2 años a golpes, amigos. En un inicio, la imputada había mencionado que el pequeño había sufrido un accidente. Seina kan llaqtamase con a veces mamita con mana mana ya pancho, sino a veces kan ya con una panicuna. Hay madres desnaturalizadas, amigos, que hacen este tipo de cosas, matar a golpes a sus niños, ¿no? Pero no son todas. Por supuesto, hay unas por ahí, amigos, siempre hay algunas informaciones. Y vamos a ver, en la mañana de ayer, amigos, un ciudadano natural de Lima fue detenido por padres de familia de una institución educativa allá en Cusco y por poco fue linchado, luego de ser acusado de tocar indebidamente hasta a 3 escolares que se aprestaban a ingresar a su centro de estudios. Qué sinvergüenza, amigos. Vamos a ver, 6 de la mañana con 54 minutos. Más de 160,000 hectáreas de campos de cultivo de quinoa podrían dejar de sembrarse a fines del presente año si es que continúa la ausencia de lluvias. Esto sobre todo en el altiplano, amigos, en Puno. Así lo advirtió el director de la Dirección de Estadística Agraria e Informática de la Dirección Regional de Agricultura, Puno, Germán Cutipa Flores. Yaquico y Caixan, Guayajicuna, Panaicuna, Chaitapas, Jaorishancuña, Guayajé.
Canmantame y Ajapos de Yactamazona, Yanco, 160.000 hectáreas de campos de cultivo quinoa, Manan, Canmancho, Yactamazona, Mana, para Chayamoctenja, que hay tiempo con nada, pero ya Panay, para Japasemos, Narek, ojalá que hay noviembre que hallaremos allí en Cama, Yactamase con Narek. Y también, atención, el primer juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Puno ha dictado 9 meses de prisión preventiva en contra de Jesús Aldo Aguilar Fernández, de 38 años, por el presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de 12 años y tocamientos indebidos en contra de una menor de 11 años. ¿Qué pasó en la Ciudad Blanca, amigos? Atención, el regidor arequipeño Jorge Condori indicó que es necesario la declaratoria de emergencia del transporte urbano de Arequipa ante el anuncio de los transportistas de paralizar el servicio desde el 2 de noviembre. Si la Municipalidad de Arequipa no aprueba el incremento de pasajes a 1.40, atención, pedido que lo hicieron en septiembre pasado. Ay, Dios. Una llactamase con Arequipa, Sainan, Hueje, pasaje, Huichanca, Cheja, llactamase, y Mainmantas, ya son llactamase. Vamos a ver, Huayjecuna, vamos a ver. Mientras tanto, Senami, ¿qué está pronosticando, amigos? Dice que va a haber bajas temperaturas en zonas altas de 8 regiones. Ante alerta naranja, Indesi recomienda medidas de prevención. Habrán vientos fuertes, también dice. Entonces, sabremos exactamente en qué regiones en el desarrollo de nuestras informaciones, amigos. Vamos con más noticias. Guayajicuna, Panaicuna, hasta un Huillacuicuna, Yactamazuna, Kay Orasta, Ari, Guayajicuna, Panaicuna, Abancaicito, Yactamazicuna, Paicuna, pues prepara Cuchanco, Guayajichay, Panachay, Riki. Atención, 148 aniversario, amigos, de elevación de villa a ciudad, amigos. Abancay está a un paso de celebrar sus 148 años de elevación de villa a ciudad. Por ese motivo, la municipalidad local ayer dio a conocer ya el programa de festejos que se ha publicado, amigos. Seguramente vamos a conocerlo ahora, amigos. Atención, Yactamazecuna. Y por supuesto, de mañana, el día domingo 30, desde las 8 de la mañana, hay actividades que se inician con competencia de downhill, desde el Parque Ecológico de Taracasa hasta el Estadio Condebamba. El martes 1 de noviembre, desde las 6 p.m, se desarrollará el certamen de belleza Señorita Abancay, esto en la Plaza Micaela Bastidas, amigos. Ya la programación completa los vamos a compartir en algunos instantes más. Sainan Canja, Guayajecuna, Panaicuna, atención, el Yactamazecuna, Yaquicuita, Caichan, Guayajechay, Incendio Cunareke, Guayajechaycuna, Panachaycuna, Areque y Meimanape, Caichan. Vamos con las noticias nacionales, la relación de titulares nacionales, 6 de la mañana, 57 minutos. 6 de la mañana, 57 minutos, amigos. Atención, el presidente Pedro Castillo siempre haciendo noticia, amigos, pero el Poder Judicial ha evaluado tutela de derechos para anular denuncia constitucional de fiscal de la Nación. El juez Juan Carlos Echecley anunció que resolverá la tutela en el plazo de ley. La denuncia acusa al presidente Pedro Castillo de los presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión y tráfico de influencias. Así es, Pedro Castillo solicita pues por su parte al Tribunal Constitucional que se anule todo lo actuado por la Fiscalía en caso Petroperú. Eduardo Pachas, abogado del mandatario, ha presentado un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional donde alega que el 20 de diciembre del año pasado la Fiscalía intentó ingresar ilegalmente al despacho de la residencia presidencial. 6 de la mañana, 58 minutos y cuñadísimos de Waldemar, atención, Waldemar Cerrón, del congresista Waldemar, sus cuñados de Waldemar Cerrón, están haciendo negocio, amigos, facturan más de 2 millones de soles con el Estado. El círculo cercano del congresista Waldemar Cerrón de Perú Libre registra contratos con las municipalidades de Huancayo, Tambo y Andamarca. También con el gobierno regional de Junín. Provecho, congresista Waldemar Cerrón y a sus cuñadísimos. Y delegación de la OEA, atención, delegación de la Organización de Estados Americanos, llegará por fin, dicen, la próxima semana al Perú para analizar la situación política nacional.
El presidente del Consejo Permanente de la OEA, en una carta dirigida al presidente del Congreso, le informó que el grupo de alto nivel de dicho organismo se reunirá con variedad de personas e instituciones desde la próxima semana. Vamos con más noticias, amigos. 6 de la mañana con 59 minutos. 6 de la mañana con 59 minutos, amigos. Nos vamos con más informaciones a esta hora de la mañana. Nos vamos con más noticias. Atención, noticias internacionales también aquí en Radio Surfui. Atención, noticias internacionales. En Estados Unidos ponen a prueba su capacidad, amigos, para desarrollar armas hipersónicas. Ante la amenaza rusa, se trata del segundo ensayo de armas hipersónicas llevado a cabo por el ejército de Estados Unidos, con la vista puesta en ampliar las capacidades armamentísticas del país y tras una serie de ejercicios de fuerzas rusas de disuasión nuclear. Y Vladimir Putin, ¿qué dicen, amigos? Al mundo le espera el decenio más peligroso e impredecible desde la Segunda Guerra Mundial. Así es, el presidente ruso Vladimir Putin ha criticado a la unipolaridad del Occidente y señaló que Rusia no quiere ocupar el lugar de potencia hegemónica en un nuevo orden mundial. Miren, ¿ya? Atención, Ollactamacecona, y en Ecuador al menos 9 personas por intoxicaciones con bebidas alcohólicas adulteradas. En Ecuador es común, amigos, el consumo del alcohol, ¿eh? Ahí sí, el consumo de alcohol de fabricación artesanal. En el 2017 se registraron 25 fallecidos y en el 2011 medio centenar, o sea, el doble subió, amigos. Vamos, amigos, con más noticias, amigos. A esta hora de la mañana, amigos, nos vamos con las noticias, amigos. Atención, deportivas a esta hora de la mañana, amigos. Las noticias deportivas, 7 de la mañana con 1 minuto. Juan Reynoso anunciará en conferencia de prensa, amigos, la lista de los convocados para amistosos de la selección peruana, y el entrenador Juan Reynoso dará a conocer hoy viernes la lista de convocados de la selección peruana con miras a los amistosos ante Paraguay y Bolivia. Y Chemo del Solar dice que no seguirá en el César Vallejo. ¿Se irá a Cienciano o se irá al extranjero? Habla Chemo del Solar, amigos. Atención, dirigirá su último partido con César Vallejo en el duelo de mañana sábado ante el Deportivo Municipal. Y Pedro Gallese, amigos, ha confesado que no verá el Mundial Qatar 2022 por ausencia de la selección peruana. Pedro Gallese aún lamenta que la selección peruana haya perdido contra Australia por el repechaje rumbo a Qatar 22, amigos. Bueno, pues, pero de todas maneras, Pedrito, vas a tener que ver, de todas maneras. Sí, vas a ver, de todas maneras, así te duela el no habernos clasificado, pues. Así es, ahí Nancaixian, Guayajicuna, Panecuna, que hay hasta Jacuchi, Yactamazuna, de inmediato, amigos, a una pausita rápidamente, amigos, y volvemos con el desarrollo de las informaciones a esta hora de la mañana, amigos. La hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 3 minutos, Yactamazecuna, 7 de la mañana, 3 minutos. Linda flor. Me engañaste, me robaste, destrozaste mi corazón. Ojalá la vida no te traicione. Sigue tu camino, no quiero verte. Ojalá la vida no te traicione. ¿Qué tal, amigos? Soy Diosdado Gaitán Castro y quiero enviar un saludo grande para Radio Surfui, la voz de todos. Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas de la semana del 3 al 15 de octubre.
El 5 de octubre, como parte de la gestión social de Minera Las Bambas, a través de su socio estratégico New Res, iniciaron la capacitación sobre el servicio al cliente y hotelería, dirigido a pobladores de diversas comunidades de área de influencia directa de Las Bambas. Estas acciones son promovidas con el objetivo de involucrar a los socios estratégicos en acciones de responsabilidad social en favor de los pobladores cotabambinos. También el 5 de octubre, en el marco de su aniversario de creación política, la comunidad campesina de Carmen Alto del distrito de Chalhuahuacho recibió en calidad de donación por parte de Minera Las Bambas un moderno tractor de marca Massey Ferguson, el mismo que permitirá mejorar las condiciones de siembra, aumentar la cosecha de productos, acceder a mercados y contribuir con la seguridad alimentaria en la presente campaña agrícola en beneficio de las familias de esta localidad. El 7 de octubre, estudiantes y profesores de cuarto y quinto grado de secundaria del Colegio Nacional Gran Amauta del distrito de Chalhuahuacho expresaron su satisfacción, agradecimiento y entrega de un diploma a Las Bambas por la exposición de 6 profesionales durante la primera Feria de Orientación Vocacional, Educación, un Derecho para el Desarrollo, organizada por la dirección de dicho plantel educativo. Del mismo modo, Radio Surfui se sumó en la promoción del evento. El 9 de octubre, la comunidad de Saxahuilca recibió herramientas para optimizar la producción de sus siembras y así fortalecer sus condiciones de vida y la seguridad alimentaria. Minera Las Bambas continúa aportando herramientas agrícolas. Esta vez, entregó en donación un importante lote de equipos a la comunidad campesina de Saxahuilca, que consiste en una unidad de cosechadora de papa, 5 unidades de motoguadañas y 5 unidades de mochilas fumigadoras de 15 litros. El 14 de octubre, 5 socios estratégicos locales de transporte de Minera Las Bambas obtienen certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad Vial ISO 39001-2013. Se trata de Transporte Simen, Empresa Comunal Apuyayagua, Grupo Sol del Sur, Empresa de Transportes e Inversiones Amistad y Villa Real. Esta norma evalúa y certifica los parámetros establecidos por la Norma Internacional de la Gestión de la Seguridad del Tráfico en Carretera. Permite a las empresas de transportes interactuar con el sistema vial y mitigar accidentes de tránsito. En Las Bambas, juntos la hacemos. Son las 7:06. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Volvemos, amigos, de inmediato, 7 de la mañana con 7 minutos. Nuestra comunicación telefónica, amigos, Guayjecuna, Paneguna, a ver, teléfono, Pimpita, Cashan Chaypi, Lactamasecuna, muy buenos días. Buenos días, señor, Sotillo Calván, que no, aquí la Villavistamiento, señor, Sotillo Juan Carlos, amigo, ¿cómo se llama? Bueno, Guillermo, para la pesación que hubiera cocha, Pampa, Bellavista, en Escamanta, Pita, Grimari Sangre. Ah, hubiera cocha Guillermo, ¿no? Que no, Casante, sobre un Patiño Vargas, de que Pampa, Villavistamiento, Jarixane, porque Saracha, ahora, digamos, matar a Pachichete, Sara con la línea que ya, y nos van a iba a catetar a Cashan. O de repente, está Joaquín Taj, Cochamanta Cashan, Joaquín Cashan, seguramente alto levitamente, entonces iba tan, hubiera cocha alcalde del centro poblado y también notificado yo, y nada más que y voy a poner pas, y van a contar Carporicho, porque ni para que se hayan yo, entonces, Carpa, tal pues, Saracha con la línea que entonces daño afectado, entonces ya están.
señora Oaxaca Michane. Perfecto, papá, listo, hermano lindo, ya, Guajericusun ya paña, porque efectivamente manera lincheja llactamase, entonces, bueno, entonces Guajericusun llactamase con atención, daño manta, ñata, xarachaps, llactamase con acaxiaña cheja, atención, Guajericusun panegona, pues sobre todo autoridades, por favor, hay que tener en cuenta, amigos, ya a estas alturas, amigos, hay efectivamente, hay sembríos que ya están brotando, amigos, entonces, chais a Uibachaikista, Guajericusun panegona, por favor, Uibachaikista, llactamasecuna, por favor, que hay Uibachaikista, llactamasecuna, alinchat jarjuiches, jaruman, por favor, ama, sainacho, llactamasecuna, que hay, ña tarpuchancuña, ña, los sumuchan, ñariki, que hay, sarachacuna, pues daño, pues casi entonces perjudica prácticamente. Pero vamos a ver entonces, atención, Guajericusun, con un ratupuni Guajericusun, llactamasecuna, que hay daño con manta, entonces Pampa, Villevista, Pinillame, que Guarajucha, Santos, Patiño, Guajericusun, panegona. Atención, Guajericusun, a la hora, en toda la provincia. Atención, amigos, y Meras Mikasi en Llactamasí, 7 de la mañana con 7 minutos, 7 de la mañana con 9 minutos, amigos, 7 de la mañana con 9 minutos. Atención, unas 7 de la mañana con 10 minutos ya a esta hora. Atención, vamos a ver, amigos, atención, Llactamasecuna, que hay horas, está siempre en Guayaquil, Paranache y Llactamasecuna, Riqui, Guajacuicuna Tapas. Vamos a ver de inmediato, amigos, nos vamos en Chalhuahuacho, atención, en Chalhuahuacho, amigos, atención, en Chalhuahuacho se está llevando a cabo la campaña de limpieza a esta hora de la mañana. Vamos a ver si vamos a comunicarnos a ver para saber exactamente cómo es que se está desarrollando la actividad, amigos, atención, en Chalhuahuacho. Vamos a ver si ya estamos listos. Ya Javier se encuentra por allá. Entonces, Javier, muy buenos días. Sumagliacho, Jaucallacho y Mena Aparicuchan, campaña de limpieza. Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos en el distrito de Chalhuahuacho. Hoy, en el marco del 28 aniversario del distrito de Chalhuahuacho, se va a desarrollar la campaña de limpieza, lógicamente de todas las arterias del distrito, pero también, Guillermo, se va a desarrollar una campaña de limpieza justamente de las riberas del río Chalhuahuacho. Vamos a conversar justamente con el subgerente de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, Elvis Monge, que está a cargo de toda esta actividad. Elvis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo de Radio Sur. Muy buenos días, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Elvis, coméntanos, estamos ya iniciando ya las actividades en el marco del 28 aniversario del distrito de Chalhuahuacho y estamos iniciando con una actividad muy interesante que es la campaña de limpieza. Coméntanos. Sí, correcto, considerando que, bueno, ya se acerca el aniversario del distrito, asimismo también se acerca la Semana Forestal del 1 al 10, asimismo recordar que la tarea del medio ambiente debiera ser siempre. En ese entender estamos aprovechando la circunstancia y el contexto para hacer un llamado a todos y cada uno, actores directos e indirectos, porque todos estamos ocupando este espacio geográfico y tenemos que contribuir, contenerlo y mantenerlo limpio y en condiciones como corresponde. Hoy aprovechamos y hemos hecho el llamado a los diversos barrios, comunidades, sociedad civil, gremios, empresa privada, así como también nos hemos dado un llamado a todos los funcionarios que venimos laborando desde la subgerencia para poderlos convocar hoy día y aportar con un grano de arena frente a la contaminación que existe a nivel mundial, el calentamiento global, y asimismo, y lo más importante, tener un lugar donde poder habitar de calidad. En ese sentido, también hemos convocado a las instituciones educativas, tanto tecnológicas como las demás, una convocatoria abierta de amplia base, de los cuales vamos a trabajar con el equipo de ecosistemas, la forestación de la ribera del río, donde sea posible, donde haya las posibilidades de poder ingresar, donde tengan las condiciones técnicas, para poder también ya iniciar el lanzamiento de la campaña forestal 2022-2023. Perfecto, Elvis, el día de hoy ya prácticamente acá en la plaza de Chalhuahuacho se está haciendo la entrega de EPPs, asimismo también de bolsas de plástico, para que ellos también se pueda hacer, digamos, un recojo adecuado, una segregación adecuada de los residuos que se van a recoger el día de hoy. Sí, se les está haciendo la entrega a todos los hermanos que están viniendo voluntariamente, aportar con un granito de arena para nuestro medio ambiente acá en el distrito de Chalhuahuacho, un kit de limpieza, bolsas especiales para este tipo de trabajo. Asimismo van a tener a un guía que les va a dar la asistencia técnica para poder evitar cualquier contingente, cualquier situación que pueda generar algún tipo de complicación en la actividad. Esperamos que esta actividad sea, como siempre,
una actividad amigable, con mucha tolerancia y con el mejor objetivo, que es nuestro medio ambiente, que es nuestra casa, que es la única que tenemos, dicho sea de paso, y es tarea de todos cuidarla. Elvis, la pregunta es, ¿esta actividad se desarrolla solo dentro del distrito o también se están haciendo en algunas comunidades? Hoy estamos haciéndola en el casco urbano hasta lo que es la entrada al Botadero, barrio Carampa. Vamos a continuar con estas campañas nosotros en las diversas comunidades, de las cuales sí nosotros estamos promoviendo igualmente que se haga la limpieza, que se hagan los diversos trabajos como corresponden bien del medio ambiente. Perfecto, y hablando de medio ambiente, Elvis, ustedes el día de ayer desarrollaron un taller muy importante, justamente con estos hechos que se han registrado en Queuña, en Choaquere, estos incendios forestales, y entiendo que ustedes van a seguir trabajando en concientizar a la población sobre este tema. Sí, agradezco que nos recuerdes esta tarea. Ayer hicimos un trabajo con el equipo de ecosistemas y también agradecer y felicitar el apoyo de la empresa minera MMG Las Bambas, que nos ha estado apoyando y igualmente ahora se están sumando. Sí, estamos tratando el tema de prevención de incendios forestales, visto que tenemos grandes inversiones que están en campo definitivo, tanto de la empresa privada como también del Estado, por parte de la municipalidad, de los cuales nosotros tenemos que garantizar la sostenibilidad de estas plantaciones, porque son fruto de mucho esfuerzo, de mucho presupuesto. Asimismo, las plantas son vida. En ese entender nosotros estamos y creemos que es importante seguir difundiendo el mensaje de sensibilización frente a la quema de los que son los incendios forestales, a los problemas medioambientales que se dan en las diversas comunidades, para lo cual hemos tenido la participación activa. Y hay que felicitarlo y hay que reconocerlo, de todas las autoridades, de los comités forestales a nivel distrital, de todos los hermanos ambientalistas, ecologistas, los estudiantes, los hijos de los hermanos y hermanas de las diversas comunidades, asimismo del casco urbano, que estudian diversas carreras vinculadas al medio ambiente y que ven y tienen la iniciativa de participar. Nosotros como subgerencia venimos planteándoles diversos mecanismos, diversas capacitaciones, sensibilización, buscando aliarnos con todos, porque el trabajo y la gestión del ambiente es tarea de todos. Definitivamente es tarea de todos. Elvis, el llamado a la población para que hoy participen en esta campaña de limpieza. Hermanos y hermanas, Guayjeguna, Panaicuna, participemos todos, sumémonos y dejemos nuestro distrito como corresponde, lindo, limpio y en mejor beneficio de nuestros hijos, de nuestras personas adultas, porque ver nuestro distrito limpio nos va a llenar de vida, nos va a llenar de calidad. Dice en la parte final tu saludo ya por el aniversario del distrito de Chalhuahuacho. Un saludo fuerte a este hermoso distrito que nos da la oportunidad, que nos da el espacio que nos ha dejado y que nos continúa cobijando a todos y cada uno de nosotros, asimismo a la hermosa gente que habita aquí, a los hermanos de la zona, a los hermanos de las diversas comunidades, dar en esta fiesta, en este aniversario, lo mejor de nosotros de corazón, hacer un llamado de tolerancia, hacer un llamado de empatía, hacer también un llamado de responsabilidad y continuar trabajando, que este aniversario sea un día de compromiso, sea un día de esperanza y que todos podamos seguir pensando que Chalhuahuacho tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando y darnos un abrazo y celebrar ese hermoso día entre todos, como corresponde, con mucho compañerismo, con mucha algarabía y por encima de todo, con mucha reflexión. Muchísimas gracias. Muy buenos días. En todo caso, Guillermo, si me das un comprendido, ¿cómo estamos llegando con el audio? Perfecto, mi estimado Javier, perfecto. Perfecto, gracias Guillermo, porque tal como te comentaba, pues bueno, en este instante ya se está concluyendo con la distribución de EPPs, las bolsas correspondientes para que el personal también de la municipalidad pueda participar y en alguna medida, amigos oyentes, pues bueno, se puede hacer una campaña correcta de limpieza aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Cabe resaltar que también la empresa minera Las Bambas se hace presente hoy en esta campaña de limpieza. Ellos también trajeron EPPs y algunos insumos necesarios para esta campaña de limpieza. Estamos con Roberto Valdivieso del área de medio ambiente. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Ustedes también ya listos para participar en esta campaña de limpieza. Sí, buenos días con todos los oyentes. Sí, nosotros como Minera Las Bambas, a través del área de medio ambiente, estamos participando en esta campaña que está organizando la municipalidad de Chalhuahuacho, con la limpieza en los diferentes tramos de la ciudad, con víveres, estamos apoyando víveres,
pues con insumos como bolsas, como kit para el COVID, y todo el equipo también de nuestros socios estratégicos también están participando en esta campaña ambiental. Es necesario la participación de todos, entre ellos la empresa, los barrios, las organizaciones, para ver a un distrito muy limpio y muy saludable, Roberto. Sí, por supuesto, esa es una responsabilidad de todos, independientemente de si somos una empresa o una asociación. Esta es nuestra responsabilidad porque tenemos que cuidar nuestra casa, ¿no? En ese sentido, Minera Las Bambas con sus socios estratégicos se están haciendo presentes para colaborar con esta campaña de medio ambiente, limpieza que está realizando la Municipalidad de Chalhuahuacho. Perfecto, Roberto. En todo caso, vamos, de una vez participamos en la actividad. Por supuesto, muchas gracias. Perfecto, Roberto. Ahí también responsable en este caso, representantes de la empresa minera del área de medio ambiente, también ya están saliendo, ya enrumbándose justamente para participar en esta campaña de limpieza. Por aquí también, Guillermo, está Jaime Farfán, que también lógicamente está haciendo la cobertura correspondiente también, y va a hacer el llamado correspondiente también para nuestros amigos, para la población, para que puedan participar en esta campaña de limpieza. Don Jaime, que campaña de limpieza nos llaman por Irimanancopa. Buenos días. Buenos días, Chay. Buenos días a todos los trabajadores de Radio Surpi, para Naigunata, en especial para Luis Guillermo. Bueno, como siempre, Runasi Michape, Lactantes, Rima y Chape. Me encargo en Chilapan, Chalhuahuachiño Cunata y Chalhuahuachinista Cunata, con Ampunche que hay Lactantes, Puyang Majlieronapa, porque estamos de aniversario, ya no es aniversario, entonces, Suyananches, Uyanches Majlieros, Ujo Limpio, Pachawan, Camberos, Javiercito, Chaycunapa, amigo, Oaxaricusunches, que Ilapan, Kunata, Barrio Kunata, Anexo Kunata, Kaita Sumacht Kunalapan, Suñonaicus Banches, limpieza a Toruarucsunches. Somos Tariki Caliconata, somos limpiáramos un Mayutap, que Oracoch Jaime, somos Chatric limpiáramos un Cantón Gunata. Sobre todo que las tanches Chalhuahuachupe Mayuta Senchita Jargachan, Cuchaypicas, Alcoaños, Michihuaños, Chaykuna, Somactari Manaycos Panches, Son Golear, limpiar más nacionalata, Galinches Kunata, porque Somacta limpio peso y asuntos que aniversario en gesto. Supone Jaime, Maita Bolsaikiri, Yachu, Maitangan, Opaucar Rinki. Nuevo fuera Bamba Marzunch, porque ya bolseta, amoroso, chapa, secretario con Ashka Chapa con Año Pachancuña. Muy bien, Jaimito, muchas gracias. Guillermo, ya, bueno, todo el grupo ya se está desplegando a los diferentes puntos, son varios puntos los cuales se va a hacer la campaña de limpieza, ¿no? Considerando que son los barrios que son en el distrito de Chalhuahuacho, y de esa forma hoy estamos iniciando con esta campaña de limpieza en el distrito de Chalhuahuacho. Las diferentes sugerencias de la municipalidad también están participando en esta campaña de limpieza. El día de ayer, Guillermo, te comento, se ha desarrollado una bonita actividad justamente sobre este tema muy coyuntural que son los incendios forestales que han venido afectando comunidades de nuestro distrito de Chalhuahuacho, y justamente ayer Gina Sánchez estuvo participando en un importante taller enmarcado sobre este tema. Gina, ¿cómo estás? Buenos días. El día de hoy ya iniciando esta campaña de limpieza, pero justamente ayer, Gina, tú estabas participando en un taller muy importante que habla sobre incendios forestales. Coméntanos un poco sobre el tema. Hola, Javiercito, muy buenos días. Sí, ayer participamos específicamente. El tema fue incendios forestales y su impacto en la biodiversidad, dirigido a los comités forestales que pues por invitación de la Municipalidad de Chalhuahuacho, ¿no? De manera articulada con la empresa, hemos participado y dado a conocer toda la biodiversidad que tenemos en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Asimismo, cuáles son los impactos que puede provocar un incendio incontrolado, ¿no? Que no tiene control y que estamos viviendo actualmente. Y es importante, Gina, hacer el llamado a la población para que pueda en alguna medida preservar nuestro medio ambiente y no generar estos incendios forestales. Sí, lamentablemente tuvimos también un evento, ¿no? Ya ayer, anteayer, fue muy importante este taller porque también participaron diferentes representantes de las comunidades y es una acción que se tomó para dar a conocer todos los impactos que puede ocasionar un incendio.
lamentablemente hemos tenido algunas pérdidas, por ejemplo, de cobertura vegetal, contaminación de nuestra calidad de aire, ¿no? Siempre afecta. Con eso también contribuimos, por ejemplo, al cambio climático, al calentamiento global. Entonces son efectos negativos para nuestro medio ambiente y está en nosotros y tarea de todos poder cuidar nuestra Pachamama y nuestra tierra. Perfecto, Gina. Hoy participando de esta campaña limpieza, no solo Las Bambas, sino también a través de sus socios estratégicos, el día de hoy también está participando en esta campaña. Así es, hemos hecho una convocatoria a nuestros socios estratégicos, a nuestras áreas de operaciones para que nos puedan apoyar en esta campaña de limpieza. Como mencioné, el medio ambiente es tarea de todos, ¿no? Y aquí estamos, por ejemplo, tenemos a los chicos de ADECO, ¿no? Agradecer por la participación, Manpower, Motorola. Perfecto, muchas gracias, Gina. Gina, también ya en este instante Guillermo ya se está dirigiendo a un punto para participar en esta campaña de limpieza. Guillermo, eso es lo que está pasando en este instante en el distrito de Chalhuahuacho, ya iniciando la campaña de limpieza en el marco del 28 aniversario del distrito de Chalhuahuacho. Javier, reitéranos el punto de concentración, dónde se están distribuyendo los EPPs, las bolsas también, por favor. Guillermito, en este instante justo acaba de concluir ya la entrega de EPPs acá en la Plaza de Armas del distrito de Chalhuahuacho. Ya las diferentes delegaciones ya están partiendo, ya unos cuantos ya nomás están por acá distribuyéndose ya en la última parte para ubicarse en un determinado punto para iniciar esta campaña de limpieza. Lo cierto es que ya prácticamente el 80% ya salió a su punto para desarrollar esta campaña de limpieza. Muy bien, excelente, muy bien. Ya nos has pintado un panorama completo, mi estimado Javier. Entonces, que siga adelante esta campaña por estos 28 años de nuestro distrito de Chalhuahuacho. Muchísimas gracias. No sé si algo más que agregar. No, muchas gracias, Guillermo. Invitar a la población a que puedan participar en esta campaña de limpieza. Como decía Jaime Farfán, aniversario Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Gracias, Javier. Seina wayqikuna panaykuna aparikushani kay campaña de limpieza wayqikuna panaykuna kay iskechunka posaqniyoq watarayku llaqtamasykuna kay distrito de Chalhuahuacho. Así que llaqtamasi inayataq napaykusun waq llaqtata wayqikuna panaykuna en la capital de nuestra provincia, ya en Tambobamba. También, amigos, atención, se está organizando también la campaña de limpieza de los ríos y quebradas en cumplimiento de las actividades del programa municipal Educa 2022 en los 5 barrios, en los 5 barrios, amigos. Esto, atención, vamos a ver, este es como un compromiso pues con la naturaleza. Entonces, en los barrios en Inqui, Chacchecalla, Pampaña, San Martín y Huancayo están también ellos igualmente, amigos, con esta campaña de limpieza. Atención, en este caso en los ríos y quebradas también. Allí muy bien, felicitaciones a las municipalidades, a nuestros entes rectores, amigos, que están tomando parte en esta campaña, sobre todo a las instituciones públicas, al personal, a los funcionarios, a los trabajadores, que deben de movilizarse efectivamente para, por lo menos una vez al año, limpiarle la cara, limpiar, digamos, las quebradas, los ríos. Ahí están, en este caso también, no sé si se habrá invitado a las instituciones educativas, a las instituciones privadas también, para que tomen parte en esta gran campaña de limpieza de los ríos y quebradas, organizado en cumplimiento de las actividades del programa municipal Educa 2022. Ahora sí, Guayquicuna, Panaykuna, atención, son exactamente, amigos, ¿qué hora es, amigos? Atención, son exactamente 7 de la mañana con 27 minutos. Amigos, un abrazo para nuestros hermanos que están en estos momentos, amigos, cumpliendo diversas labores, sobre todo pues en todos los distritos. Guayquicuna, Panaykuna, Yaquico y Mikaishan, Ollachtamasino, Jaina Punchorik, incendio a Pasaratamuran, Guayquichay, Panachay, Icha, seguramente Richard Valencia, Ima Huilaruquipas, Cachán, Michaja, a través de Radio Guaira, seguramente nos van a comunicar. Bueno, y además estamos saliendo al mismo tiempo con nuestra señal en Radio Guaira, en Radio Poder Chasqui, también en Tambobamba, en Mara y en todos los distritos, amigos. Bien, vamos, amigos, atención, Yachtamasecuna, seguimos 7 de la mañana con 28 minutos.
Bueno, ayer fue un día bastante trágico, como antes de ayer también, amigos. En realidad, pues, efectivamente, el medio ambiente ha quedado dañado, amigos. Estamos haciendo trabajos esforzados, sin embargo, también hay personas inescrupulosas o personas que no tienen conciencia de las consecuencias y de los impactos que están ocasionando al originar incendios, amigos. Ha sido dañado, pues, varias zonas, varias comunidades simultáneamente, amigos, por este incendio que se ha originado el día miércoles por la tarde. Ya estamos ya en comunicación. Esta persona, amigos, don Faustino Cruz, él paipone llaqtamasi kuna riki muyumusharan llaqtan orjon wayqikuna panaykuna qawaremos pa imaynan kay incendio maylawkunatan afectamun chaytan llaqtamasikuna paywan parlayrusun kunan wiraqucha. Faustino, muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Surfing, a todas las autoridades. En primer lugar, vamos a agradecer al Señor Dios Todopoderoso que nos está dando un día más de vida, una semana más de vida, un año más de vida. Y bonito amanecer, Guillermo. Gracias a ti por esas palabras, porque efectivamente todos los días es una nueva oportunidad. Pero en estas nuevas oportunidades, lamentablemente, mi estimado Faustino, lo que se ha hecho en varios años, en solo un día o una tarde o una noche queda afectado totalmente. Nos referimos a nuestro medio ambiente. Jaina Punchao, rufaron Jaina Punchao jueves y miércoles tuta, que hay incendio forestal, rufaratamon y meimana taresjante, hermano lindo. Han muyomun quiere que han cuentaikimanta muyumun que jawanekipaj maylawkunatan afectamuran chayta willawayku Jaina Punchao abar imaynatan jawaranki imaynatan maykunaman minina chayarjan. Ari wayqi jawaris qayina yakan chay bikuña malaka entre unos tokurapus conena wayqi Guillermo. Maylawpi. Lamentablemente laki hanchasinti laki Guacamanandisña faltan, pero imatan razones como instante. Chayme wayqin, chaykunapas manan cascacho runakunapas, vecinokunapas, solamente era cocha nueva, agente, casca, Cesario Wilke, paikama, los demás vecinos nada más, los que hacen claga, rin kunaja, vicuña java, jamaitin, chay, ropachi con hatuntachi, chinatachi, orkutachi, hecha maltuntachi, machak, madespaku, wakindam, que lo sacamos tau que na, y la jamayo, antedaru mantekam, no kale con chay que naiko, machay con chay cosmira, Ugman happen chay kunata, naiko, no. A ver, Faustino, Uyariwashanki, Riki, por favor, que señal chaykita ama chinkananpaj, la ullapi sayari, han kuyushanki suna hermano lindo. Entonces, a ver, alintachu Uyariwashanki, a ver, para la peguay. Sí. Ya, chayllapi papá, alinta uyarimushanki. Bueno, kunan willakushanki, maylawpi hawasqaykitata willakushanki, heuñapichu o hanga hasta chuaqirikaman chayasanki. Chuaqiriki kikin chay chakuri kunan nispa kaykunansi imbudo la ruchanki. Ari. Nuka kana wayqi na wayqi chakuri nukunon. Ari. Riki. Ya, chayta willaki imatan rikuranki chaypi. Bueno, chayta kalatan vicuña malataqa yakan tukurapus unema apenas quedan algunos 2 hectáreas, 3 hectáreas haciendo más ya. Ya. Chaymanta. Chaymantaqa kuna qala qisqapu más que khnas yaqa. Una imantaña bajamunku chaqwaqin willaku saqaytin iskaykashi waqtin kay Pampayatin kashan wakin huk vicuña rupasta, wakin khnin sakwaja lo matin kashan yakotna, más o menos información que sean algo 5 vicuñas muertos. Ya. Este es en el lado de Chaymanta. Chaymanta wakin tam que yurahmay la roma ni ka khatrambus que una mañana pues que una planta y corga 3.000 4.000 plan chay dagli apachando para pues que Chayman wakin ka hamunku kailaru man karupi kamenta kunap seaka que defensa civil kunap seaka chay kunap semana ni jurim sharga no kai aproximadamente acerca de las 2 de la tarde chay sitiuke kay Geuñapi plantación riki pinukuna karan kay las bambas wan tarpu shurasay kisiki chayta llapantapuni rufaratamun
la panta los faros que ya atún con año hace de 4 o 5 años ya atrás ya planté que se está la panta los faros se está pasando pues aunque yo la mayo anche vivir con ancheta que humanta ya bainan ya la panco que una manta vivir las vamos que no hasta está ya está apagar fuego gracias también a la empresa de las Bambas. MMG también ha apoyado bastante con bomberos, algo así, entonces a machar el cuadro, no hay que ya que es que hay que una inmensa caso no ser pues en trabajo en que vivir para la Francia trabajamos que nian pasan con en no pueden mandar ni cheque apagar el sanguíneo sacaita en con una otra parte sin fundamento no hay que también nada hay que cuidar y porque la jugmanta rata para caminar jugmanta caminar también la más ancheta cuidar con unos cuantos unos 6, 7 personas así nomás. Lamentable lo ocurrido, Faustino. Entonces, bueno, que ahí ya Facebook ni sakunapi publicas hakashan. YouTube chakuna wañosqa. Chaymanta jala oywa chakuna. Imakuna tami wañuchi makarqan kay nina. Altun pures kuruchapes pam pures kuruchapes vidayuqmi. Claro. Misión yujme, deber yujme, trabajo yujme. Chay kunata wañuchin. Kala iwachakuna, machakawachakuna, hukuchakuna, yuchuchakuna. Huk pichinkutakuna kan aywaja nate ishak kasar con su machata. Mancacha tienen su machata, algo chaycha por un tuco chay kunata rupan waiki. Waiki iremos lamentable yakikui. Luto pincachas hasta con angamas no kamandaga. Manan bidaito chikachana pero inayin kay una masin y mamanta enemigo un pasto hecho y chupos valen o así porque hechos valen a vicuñacunapa o acakunapa che y mamanta y me viene razón manacho que un se llaman chiense y chare y matan pensanse va a ir y no manan nunca explicar con el acto y nunca monaiman a veces ojo tarisca que no está sancionando cosa o si no en cada comunidad a otras cosas juntana cosa a mirana cosa y sensibilidad cosa y ancheta no cremarían porque manan que pasaban en todo el departamento de Apurímac, en la provincia de Cotabamba, que pasa hasta vida humana con apps o a Nils en Czech y me da que pasó en semana chena en tierras más no son más sabes una conseja ahí nadie pasan cualquier idioma y me da que con apps la autoridad no toma interés autoridad local comunal con apps no sé Kay Jaina puncha ñoqapas muyumunin kay Hiuña llaqtata chaypin tupani mamitanchiswan paypas llakisqa tiyakusharan payman parlaspaqa paypas llakikospa niwan imaynas kanma kay pis chayta rufarunmanpas inimiguykuchus imaynas kanma porque ñoqaykuqa kay plantación Hiuña plantación pinukunamanta ñoqaykuqa ñan urqukusharaykuña allampata ninta chaytapas tukuymata kunan rufarapuspa imawan taqñoqayku ima qallampachatata huñukusaqkuri kunari nisharanmi Ricky porque qallampachata ña tamuña pinuqa como así pinuquna kanchaqa qallampachakuna aliña bikuna imbudo nisqa kaykuna ante imbudo hatuna kasqaru kune 5 metros, así nomás ya, chay, a la chata para chay, respetaban chay, planta, una de las chata, ya pasando chima, con los pachis, pues ya no hay remedio. Planta que fila, y ahí mismo hay cosas, y me da razón que va a ser, pues, la chiquilla, antes de allí. Bueno, hermano, entonces kunangri y Jaina puncha wañuchirankuchu ninata o kausallan seanraqchu kunankamapas. Mana kunan kausallanchu porque ya definitivamente cantun hay chukur awakuna llantakuna anchayta kausallan seman hatarimlam Bien, vamos a ver entonces ya, muchísimas gracias Faustino. Gracias, hermano lindo. Jaina puncha ñoqayku hanwan tupamuykiku muy mushaqtariki llaqtan chayta qawarinapaq. Un abrazo para ti, Faustino. Muchísimas gracias. Sí, una cosita más. Sí, adelante. A ver, kuyushanki china huerajocha Faustino chayrayku mana señanika allintachu chayamushan kunan.
tapos hay como tapos y mapa de caballo tapos o ibancos ya cala por nampa wakin bisuno wakin familia kuna ka por sapo en algo más que nada nata man medio ambiente de respetar wakin da me carban con caballo esa parece está mejor que caballo. Bien, muchas gracias Faustino. Gracias Faustino, un abrazo como siempre, muy agradecido a ti por tu participación y tu colaboración con el informativo Huillarequi. Muchísimas gracias. Ya igual, buenos días, hasta ahora. Así es, perfecto, muchísimas gracias. Así que amigos, como ven ustedes, como escuchan ustedes, en este caso amigos, atención, cuánto daño ha ocasionado este incendio amigos, aquello que se ha plantado hace más de 6 años, vale decir, en el 2016, con apoyo de Minera Las Bambas, se ha podido forestar esta parte de 3.000 a 4.000 plantas, como nos dice Faustino. Todo en su totalidad ha sido quemado. Prácticamente no queda nada amigos vivo en esa parte donde están sembrados estos árboles y lamentablemente con eso pues prácticamente estos alimentos que son los hongos también desaparecerán. Chaimanta mamitanchikonapas orjo kushankuña joño kusharankuña cosecha kusharankuña allampatariki pero con mana jeps cañacho vayajekuna paniguna. Ahora es la hora amigos 7 de la mañana con 40 minutos hanches horas tabachunca yo piña. Y la Municipalidad Provincial, amigos, atención, ha hecho público, atención, el comunicado del gobierno nacional sobre el feriado largo, amigos, que se avecina en estos primeros días del mes de noviembre. Comunicado dice, atención, ahí está la publicación, por disposición y coordinación con las instancias superiores de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, se pone en conocimiento a todas las gerencias, oficinas, unidades y población en general que el día lunes 31 de octubre ha sido declarado día no laborable. El martes 1 de noviembre es feriado nacional y la municipalidad cumplirá dichas disposiciones legales retomando las actividades con total normalidad a partir del miércoles 2 de noviembre del 2022 en el horario habitual. También se pone en conocimiento que al encontrarnos a puertas del finalizar el año fiscal, tenemos compromisos asumidos con nuestra población. Es por esa razón que la entidad laborará los días sábados 12 y 19 de noviembre del presente año. En ese sentido, se dispone dar cumplimiento a lo dispuesto precedentemente bajo responsabilidad, puesto que la Unidad de Recursos Humanos hará el control respectivo de la asistencia personal. Reiteramos, entonces, en la parte intermedia, en el párrafo intermedio, dice, también se pone en conocimiento que al encontrarnos a puertas de finalizar el año fiscal, tenemos compromisos asumidos con nuestra población. Es por esa razón que la entidad laborará los días sábados 12 y 19 de noviembre. Atención, entonces es importante tomar en cuenta, amigos, esto. La hora en todo el Perú, amigos, 7 de la mañana, 42 minutos. 7 de la mañana con 42 minutos. Ya estamos en comunicación, amigos, con Radio Huayra, también de de Coyurqui. Richard Valencia, muy buenos días. Vamos a ver, Richard nos está escuchando, vamos a ver si de repente, bueno, no sé si es interno, pero en todo caso seguramente alguna información. Richard, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, buenos días a todos los hermanos que están en sintonía de su prestigiosa emisora Radio Surfui y por supuesto el noticiero informativo Huillarequi. Saludar también a nuestro hermano amigo Javier Chejla, que está coberturando pues esta limpieza allá en el distrito de Chalhuahuacho por sus 28 años de creación política, al quien también saludo a todos los hermanos de Chalhuahuacho y a todos nuestros hermanos de la provincia de Cotabambas. Amigo de Radio Sur, queremos comunicar a toda la audiencia coyurquina, Electrosur, sociedad anónima, ha comunicado el día de mañana no habrá servicio de fluido eléctrico en nuestro ámbito de Coyurqui y sus comunidades, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Por ende, todos los usuarios del fluido eléctrico tienen que prever para no tener de repente percances el día de mañana. En ese entender,
desde las 5 de la mañana, el día de mañana, no habrá pues fluido eléctrico en nuestro distrito de Coyurqui y en todas sus comunidades. Entre otras, también queremos primero felicitar a la institución educativa Inmaculada Concepción de FACO, quienes han representado pues en la categoría B en la etapa macroregional, ocupando el segundo lugar, y en esos juegos pues un niño se ha accidentado y el día de hoy tienen pues una actividad pro salud, al cual invitamos de todo corazón al magisterio coyurquino, a la población coyurquina, a ser solidarios con los estudiantes o con ese joven estudiante del colegio de FACO, que hoy día tienen pues una actividad pro salud. Estamos convencidos de que Coyurqui va a ser solidario con este estudiante, sabiendo de que también es pues de una familia humilde. Entonces, nuestra invitación a todos ellos. Por otro lado, también queremos saludar a la institución educativa 5693 de Aspitán, a la profesora Mónica Suárez, a la plana de docentes, al profesor Luciano Arriola, al profesor Wenslao, que están pues de aniversario institucional. Muchas bendiciones, muchas felicidades y muchos éxitos a toda la comunidad educativa de Aspitán. Entre otras, amigos de Radio Surfui, el día de hoy, casi a nivel de la provincia de Cotabambas, en el sector educativo, tenemos pues también los juegos magisteriales en su etapa distrital. Coyurqui el día de hoy, ayer ya inició a partir de las 5 de la tarde los juegos hasta horas de la noche, ya clasificándose a diferentes redes educativas, tanto vóley femenino, varones, entre danzas, y hoy día están pues ya en el estadio, en el gramado, por supuesto en lo que es atletismo, y continúa el fútbol macho y los deportes de fondo. Entre otras, queremos también agradecer porque se viene el aniversario de nuestro distrito de Coyurqui. Muchos éxitos, muchas felicidades. Un abrazo desde Coyurqui, señor Guillermo. Un abrazo para ti también, Richard. Bueno, no tenemos conocimiento algún incendio forestal en el momento, ¿no? Dígame, repítame por favor. No tenemos conocimiento de algún incendio forestal correspondiente a hoy día. Felizmente, seguramente también en esta mañana tan calurosa, la población coyurquina esté tomando conciencia. Definitivamente es preocupante, el sol totalmente radiante, preocupante, y no tenemos pues en ningún lugar indicio de humo para poder de repente alertarnos y correr a sofocar o controlar los incendios. Felizmente no tenemos. Sin embargo, también queremos aprovechar. Esta mañana nos ha llegado también a mesa de Radio Guaira de que, aprovechando pues la ausencia de lluvia, ya están también empezando a robar las mangueras de riego en diferentes lugares, como es en el sector de Cuich. Llamamos a la población que no se haga esta parte de este robo que viene ya suscitándose en algunos lugares, sabiendo de que de diferentes manantes pues están llevando mangueras de agua para riego para sus plantaciones. Eso sería el informe desde Coyurqui, amigos de Radio Surfui. Perfecto, Richard Valencia, muchísimas gracias. La información desde Coyurqui así llega, amigos. Un abrazo para ti, Richard, gracias. Muchas gracias y saludos a todo el magisterio de la provincia de Cotabambas y por supuesto a todas las comunidades de nuestra provincia de Cotabambas. Perfecto, muchas gracias a ti, Richard. Vamos a ver entonces. Vamos a ver, amigos, así de esta manera se desarrolla el informativo Bullerique que corresponde hoy día, atención, viernes 28 de octubre, amigos. Yactamasicuna, Guayajicuna, Panaicuna.
La hora, amigos, atención, 7 de la mañana con 49 minutos. Atención, la ministra, atención, en este caso, amigos, Guayajecuna Panaicuna, Kelly Portalatino, amigos, es la nueva ministra de Salud. Atención, y ella, al juramentar, amigos, al cargo, ha adelantado que realizará visitas inopinadas a todos los hospitales referenciales de la capital, allá en Lima, y que fortalecerá el primer nivel de atención del sistema de salud. Bueno, fueron sus primeras palabras. Ya estamos en comunicación, amigos, con el jefe de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. En este caso nos referimos a don Grimaldo Guamán, a quien le damos la bienvenida. Don Grimaldo, tenga usted muy buenos días. Javierito, muy buenos días. También saludar a su persona y a todos sus equipos que te acompañan en el servicio visual y nosotros ya de poder colaborar las informaciones o licencias que ustedes puedan tener, referencia cualquier documento o información de la oficina de civil. Grimaldo, Willarihuayku, Imeinan, Jainapuncha, Ricumuranqui, que hay zonas afectadas, incendios, Jainapuncha, miércoles, tardenta, Jayarecon, jueves, Ogmanta, Jatarin, Nina, afecta y con que Yactacunata, Comunidad Cunata, pastizales, arborizaciones, forestaciones, y inmediatamente Jainapuncha, Ricutamuranqui, Huirajocha, Grimaldo, que hay incendio forestal manta. Sí, cabecito, lamentablemente que hay situación que es muy crítico a nivel de la provincia que ya antes tranquilos ya bueno ya con el pero a veces papá a consecuencia de baño de manos pues ajenas o de repente por quisiera llamarlo como de repente algo que de repente se les escapado a alguien, pero eso no amerita pues que esto ha afectado pues la afectación de ¿qué te digo? Medios de vida, espacios naturales, Guacuna paja mana cancha en pasto, Guaceta lo parapo, animal punya guayarapo se incendio bastante no es y cada caso lamentable mana animal punya se rojan se tiempo no mana calle iba a pasar entonces que lamentable que y preocupación que imagínate cada animal con la mejor porque según algunas informaciones de índice por baja posiblemente van a ganar para hasta diciembre. Estamos todavía en noviembre, diciembre, enero y nada son cargas de animal con la porque nada me dijo se preocupación casa. Entonces hay niños no hay que nada ni que ya corrientes ni que banco de pedir van a ganar. No, hasta 6 antes de la mañana te enojas una evaluación de ricos para toco y punta y tal, pero bueno, se ha hecho cargo, no hay tanto reportado que hay sigue incendio, que hubiera mañana, que ya mañana, todas las autoridades que no hay mismo, ayuda y apaga y empieza de casa hasta las 10, 11 de la mañana, creo, 12, 1, ya la corrección contra Raico, Jaejo Pampapeña, con autoridades también, comunidad con la peña, pero qué preocupación que hayan Javiercito. Bueno, en realidad pues es una preocupación constante. Ojalá en el resto de los días ya no haya ya algún incendio, don Grimaldo, porque en realidad mucho abuso, como no hay nadie quien les denuncie, como no hay autoridades judiciales que les pongan en la cárcel, lamentablemente pues hacen lo que les da la gana. Muchos estamos diciendo que son los niños que están encendiendo, digamos, los pajonales. No sé si serán niños, pero en todo caso habría que investigar bien y bueno, poner bajo reja a estas personas que cuánto daño han hecho. Por ejemplo, hay como 3.000 a 4.000 plantas o ya árboles de pino que han sido quemados totalmente ahí en Jeuña. Sí, precisamente, Javiercito, pues, que planta con tantos sacrificios, cuidado con Uñachín, con uno pues valde a Paspa, ¿no?
canan gancho que está quemado, se pino con el platacos janco. Huichayman, animal para cancho, pasto, de cuña para que coralta de apántaro para pongo. Igual, ya ves que una cosa como nada para la cancha, la cana, pasto, cancho. Hay mucha animal se cura de rico, corriente ahí, ya que chuaco autorape, corriente dicen que hay damos abajo por pobre animal. Man, y me está pasando, quizá uno pues canto banamba, porque canan, mana para y mana cancho uno, hay al trapo de posechar con la fe, mana cancho que enciende cascado, por el calor que casi. Entonces, hay mucha corriente dicen que animal se con la pobre, igual zapatos ya con las animal se con la pues usan no jansera o zapatos chata. Van a ser cancho, tanto calor y cualquier animal se con la por escuchar con la mesa. Escapa con saco, roba que va a quedar guay para pasar con se lo que por acá pues no hay que a Pachipicuña ya no hay como oficina de defensa civil ya solicité ya interesarme sistema sin páginas Harman ya colectivo acá de oficina para que emergencia no hay que ya tiene conocimiento provincia Cochabamba región Apurímac región nacional que pasar no hay que no hay que para comprimosito lo van a ocupar si para no hay ingresar como entonces también es un delito ya ingresar ya tiene su código de emergencia se nos solicita a ver si se pueden atender con pacas o no sé no o esperemos eso estamos solicitando tanta agencia rural o lo que es programas del gobierno regional. No hay con ya ciudadano ni que sistema ya número caña que emergencia pa. Perfecto, Grimaldo, muchísimas gracias. Entonces, sei ñapamaña hasta Guajerico siempre en Guajerico son Guajerico Grimaldo, Han y Anapacuini Kiwami y Matapasurazun siempre, porque efectivamente has estado cumpliendo con tus labores y bueno, nos das a conocer todo lo que está ocurriendo. Un abrazo para ti, don Grimaldo. No, Javiercito, también saludar a todas nuestras hermanas de las tres comunidades. Como ayer has visto, pues, no chico, mujer, varón, niños, jóvenes, ahí peleando con el gobierno, arriesgando su vida, y eso también es un delito. Si pasara cualquier incidente en esa emergencia, alguna familia va a ser una responsabilidad para nosotros, para el presidente de la comunidad, para las autoridades, pero así, arriesgando la vida pues de salud de personas de esas comunidades, se ha podido controlar ahí el incendio, no tanto con el apoyo de la minera Las Bambas, la Policía Nacional, nuestro hermano Serenazgo, Salud estaba ahí, el señor subprefecto agarrando su manto, su jara pues de nuestras ovejas. Así hemos tratado de controlar con este incendio de fuego, hemos podido extinguir, pero hay una afectación más de 800, casi más o menos 800 hectáreas de cobertura natural, ¿no? A la fecha. Y eso es una preocupación para nosotros, Javiercito. Entonces esperemos si alguna autoridad también de nuestro distrito, provincia, nos pueden apoyar con pacas para estos animales. Ahorita no hay pasto, en toda esa zona no hay nada, Javiercito. Estamos a la espera de eso, también nosotros ya estamos solicitando a través de las CIMPAS que nos puedan apoyar la agencia rural, la agencia agraria, porque en este caso son las personas que tienen que tomar inmediatamente la batuta, pero si no hay ingresos al CIMPAS tampoco nos van a atender, pero ya nosotros empezamos como dice, una partida de nacimiento de esta emergencia y estamos ya a la espera de poder repetir la provincia, la región, no con la firme conocimiento de la autoridad y así poder pues recibir alguna autoridad como se llama de pacas para estos animales que puedan pues alimentarse y de repente también llevar agua y porque no hay nada. Entonces ese es nuestro trabajo, nosotros seguimos cumpliendo con nuestras labores
a través de la oficina de Cabecita, y solamente hacer un llamado, ¿no?, a nuestra población, a nuestros presidentes de diferentes comunidades, a la población de las diferentes comunidades. No hagamos esto de repente, no quisiera llamarlo, de repente se le haya pedido a alguien, pero ya esto va a tener que tener, pues, ya se quedaba ayer, hemos ido a Jayapán, para diferentes comunidades, para poder hacer la investigación, y la policía esté en eso, ¿no? Y quien haya hecho, pague pues sus responsabilidades, y usted sabe que por hacer esto, en una cárcel de no menor de 6 años de cárcel, ¿no? Y porque es contaminar al medio ambiente, no hay pasto para los animales, hay muertos de vicuñas, casi ayer hemos visto casi 7 o 8 vicuñas muertos, ¿no? Mediante la fotografía que se han ubicado, porque hemos hecho brigadas de personas y han hecho todo el bosquejo acompañado por un policía, ¿no?, a la mayor del Ligao, y se han encontrado los animales muertos. Entonces esto es una preocupación, y esperemos pues que no suceda esto, Javiercito, y la verdad solamente invocar de que pongamos pues esto no es un juego, y desde acá pues siempre sensibilizar a nuestros niños o los que hacen el pastoreo de los ovinos, que no jueguen con fuego, hermano Javiercito. Perfecto. Lamentable, hemos trabajado 2 días arduos, fuego, mucha calor, hemos salido pues de que preocupación, pues ayer hemos visto a mamás, jóvenes, niños, y vayan Uyachampas, y a Nayana, papá, Chaimante, Semonco, hay juguase casi con Rofanja, que son yapa, y preocupación, papá, ya. Perfecto. O vejata, pues ya, para. Entonces, preocupación casi con papá, no hay copa, y seguramente que hay puchecula, y me das a pasar, pues el apoyo todo, che, igual se puede hacer lugar con y papá. Y para no y saludar, y muchas gracias por su preocupación también de ustedes. Gracias, gracias Grimaldo, muy buenos días, hermano lindo, muchísimas gracias. Ahí una manera de recuento nos está contando que efectivamente se han encontrado entre 7 y 8 cadáveres de vicuñas, ¿no? O sea, prácticamente ya achicharronados estas vicuñitas, y habla de unos 700 a 800 hectáreas afectadas. Igualmente, Guayajecona, Nishan Mereki, Defensa Civil, Javaremushan, seguramente Paraja, Manan, Kai, noviembre pecho, sino diciembre peña, Chayamunga, Chaitan, Huayacamisha, que Huirajocha Grimaldo, pues entonces hay que tener mucho en cuenta, amigos. Atención, Guayajecona, Panaiguna, la hora en todo el Perú, amigos, 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos con más noticias. Mientras tanto, amigos, les contamos que Kelly Portalatino Ábalos, nueva ministra de Salud, dijo ayer jueves que su designación en dicho portafolio en reemplazo del cuestionado Jorge López Peña fue una propuesta y evaluación del titular del gabinete, Aníbal Torres. En declaraciones a la prensa ha dicho que asume este cargo con el compromiso de salvaguarda de la salud de todos los peruanos, quienes necesitan y piden a gritos un servicio sanitario digno y de calidad, así dice. Así que Kelly Portalatino adelantó que realizará visitas inopinadas a todos los hospitales referenciales de la capital y que fortalecerá el primer nivel de atención del sistema de salud para poder evitar el embalse de las consultas externas. Ojalá Dios nos escuche, amigos. Pues, señora ministra, chaypas kanyanmantaj y salud pe wayajekuna panaykuna citata maña corte que citata josonkiko quillapaj chay quillape wayaje o josonkiko riki de repente ima muestrata pues y ahorita pues resultados josonkiko ojnin quillapiña saina wayajekuna panaykuna y en los hospitales de Ministerio de Salud, amigos, en los hospitales, también en las grandes ciudades está totalmente abarrotado, amigos, y no hay cómo atenderse también. Ojalá, señora Portalatino, cumpla su palabra. 8 de la mañana con 4 minutos y un sismo de magnitud 4,5 ha remecido la región Ica esta mañana, amigos. Este es el tercer sismo de regular magnitud que sacude la región sureña en lo que va del día, dice del día, atención, en un sismo de 4,5 remeció la región
de Ica esta mañana, reportó así el Instituto Geofísico del Perú. Atención, el epicentro del sismo, sentido a las 5:56 de la mañana, se ubicó en el mar a 99 kilómetros al suroeste de Ica, a una profundidad de 19 kilómetros. También, según el IGP, el sismo fue sentido con una intensidad de grado 3 en Ica. Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno, amigos. Atención, amigos, atención, Humberto Campodónico, gran conocedor, amigos, del sector energía y minas. Atención, gran conocedor, amigos, sobre todo del sistema energético en el país, ha renunciado a la presidencia de Petroperú. Humberto Campodónico informó que ya ha anunciado su decisión a la ministra de Energía y Minas, quien integra el directorio de Petroperú. Precisó que su dimisión, su renuncia al cargo, busca generar consensos para la gestión de la empresa estatal. Humberto Campodónico anunció así la renuncia el día de ayer. Ha explicado que en su dimisión al cargo busca generar un consenso en la gestión de Petroperú. Según precisó, urge una reorganización administrativa y funcional dentro de esta empresa, pero para ello era necesario que dé un paso al costado. Seguramente no hay consensos, amigos, lo que quieren es otra cosa. Imagínense, cuando estaba Jorge Chávez anteriormente, la gasolina se subió, lo compramos hasta con 28 soles, 29 soles, lo que era 95, 97 octanos, y bueno, anteriormente cuando este gobierno ingresó estaba en 12 soles, 13 soles el galón de combustible. Lamentablemente, amigos, en Ancash, en Llactamacecuna, vámonos, amigos, como ya prácticamente ya nos están esperando. Atención con las primeras páginas, amigos, y también las deportivas. Yaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Así es, amigos, primeras páginas, deportivas. En Huillaricuy. Samita Canales, muy buenos días, aquí con las deportivas. Me había estado confundiendo, usted siempre con la pelota, con el balón en la mano, así que preparada para las informaciones. Muy buenos días, Sami. Así es, Guillermo, muy buenos días y muy buenos días a nuestra querida audiencia de Informativo Huillaricuy. Sean bienvenidos al desarrollo de las principales informaciones del mundo del deporte. Amigos, hoy 28 de octubre del 2022, pues faltan exactamente 23 días para el inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022. Así que comencemos con las principales informaciones del deporte. Amigos, les cuento que Ronmel Palomino ganó la etapa 3 de Caminos del Inca 2022 y remonta en la clasificación general, pues fue el piloto más rápido en la etapa Ayacucho a Cusco. Con este resultado pasó al cuarto lugar de la tabla general en la 50ª edición de Caminos del Inca 2022, que se corrió sobre asfalto. Fueron más de 469 kilómetros en total de recorrido cronometrado, con bajas y subidas muy rápidas. Esto ya lo habían advertido los pilotos, que se necesitaba mucha concentración para este trayecto. Por ahora, Álvaro Silva Tabuso lidera la general de Caminos del Inca. Hoy viernes tendrán días de reparaciones en Cusco y el sábado parten a Puno. Ahí no tendrán descanso, ya que el domingo corren hacia Arequipa. Y continuando con más información, amigos, les cuento que Juan Reynoso anunciará en conferencia de prensa la lista de convocados para amistosos de la selección peruana. La cita se desarrollará hoy desde el mediodía en las instalaciones de Vindena. Cabe resaltar que los jugadores que militan en Europa, como Renato Tapia en el Celta, Sergio Peña en el Malmo, Gianluca Lapadula en Cagliari y Marcos López, no serían tomados en cuenta por no ser fecha FIFA
para Perú. Y amigos, este fin de semana se jugarán los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Perú. Entre los 16 clasificados nos encontramos con Deportivo Garcilaso, que es uno de los favoritos para ganar el famoso torneo de fútbol macho. Los 8 partidos de ida de la etapa nacional se jugarán este domingo 30 de octubre en diferentes escenarios de nuestro país, como por ejemplo a la 1:30 de la tarde se enfrentarán Deportivo Verde Escocha versus Cultural Rosario. A las 3:30 de la tarde, varios partidos en simultáneo, como Paz Soldán versus Deportivo Garcilaso, Andrés de Runtu versus Social El Olivo, Atlético Verdún versus Defensor La Bocana, Unión San Martín versus Atlético Bruces, César versus Deportivo Universitario, Señor de Mayo versus la Asociación Deportiva Comerciantes y Unión Santo Domingo versus Ecosem Pasco. Y amigos, les comparto también la información que Pablo Lavandeira y Alberto Quintero ahora son peruanos. Los futbolistas de Alianza Lima y Universitario de Deportes participaron en la ceremonia de juramentación de nacionalidad, por lo que dejarán de ocupar plazas de extranjeros. También les cuento que Atlético Paranaense y Flamengo ya se encuentran en Guayaquil para disputar la final de la Copa Libertadores. Los dos equipos brasileños disputarán en el estadio la gran final de este certamen. El partido se jugará en el Estadio Monumental de Barcelona. Ambos equipos escogieron horas similares para que en entrenamientos puedan adaptarse a la temperatura y condiciones climáticas que afrontarán al día del partido, cuyo inicio está programado para las 3 de la tarde. Y les cuento también, amigos, que con gol de Cristiano Ronaldo, Manchester United goleó 3-0 a Sheriff por la Europa League. Los Diablos Rojos golearon en Old Trafford y definirán ante Real Sociedad al ganador del Grupo E en esta competición. También hubo goles de Rashford y Dalot. Con este triunfo, Manchester United alcanzó las 12 unidades y quedó a 3 de Real Sociedad. Y vamos con más información. Les cuento que Manuel Neuer, este famoso arquero, sigue con una lesión en el hombro y genera susto en Alemania, pues Manuel Neuer lleva 3 semanas fuera de las canchas por una lesión en el hombro derecho, lo que ha aumentado la preocupación para el cuadro alemán a pocos días del Mundial. Y bien, amigos, vamos con la agenda deportiva para hoy viernes 28 de octubre. Les cuento que todo iniciará a las 2 de la tarde cuando la selección peruana sub-17 se mida a su similar de Ecuador por la Copa Ciudad de Ezeiza. Asimismo, por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina 2022, América de Cali se verá las caras con Deportivo Cali. La cita está pactada para las 2:30 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde, UTC de Cajamarca quiere cerrar su participación esa temporada con una victoria al recibir a Universitario de Deportes en el Estadio Héroes de San Ramón. Ya a las 5 de la tarde, amigos, Boca Juniors se enfrentará a Palmeiras por la gran final de la Copa Libertadores Femenina 2022. Finalmente, en la sub-17, la selección argentina buscará un nuevo triunfo al medirse a Uruguay por la Copa de Ciudad Ezeiza. La cita está pactada para las 6 de la noche. Y bien, amigos, con esta información le ponemos punto final a la presente edición de su bloque deportivo. Tengan un excelente fin de semana, amigos, y sigan con más en su informativo Guillaricuy. Adelante, compañero. Perfecto, muchísimas gracias, Samito. Un abrazo para ti, cuídate. Vamos, amigos, más informaciones, amigos, a esta hora de la mañana. Vamos a buscar a ver dónde se encontrará pues Lisbeth. En cabina pingas en Nacho periódico Nata Chasquiro en Manaus Campos.
La hora, a ver amigos, atención, 8 de la mañana, 14 minutos. Bueno, las informaciones siempre están llegando, amigos, atención, lo que tenemos, ¿no? Entre las noticias internacionales, y dicen que el matrimonio igualitario ya es legal en todos los estados de México. Es que en Tamaulipas se ha convertido, amigos, en el último de los 32 estados mexicanos en aprobar la unión entre personas del mismo sexo. Activistas celebraron el reconocimiento de este derecho, amigos. Atención, y el Congreso, dice, del norteño estado de Tamaulipas ha aprobado el último miércoles las reformas que dan legalidad a los matrimonios entre personas del mismo sexo, conocidos como matrimonios igualitarios, por lo que esto ya es legal en los 32 estados que conforman México. Así que México ay, vida, un problema en realidad para la iglesia, para las iglesias, amigos, porque efectivamente pues se rompe con todo lo que es el hogar, amigos, prácticamente, ¿no? Siempre es bueno, un hogar formar entre hombre y mujer, pero en este caso, prácticamente, amigos, los países se están convirtiendo así, dándole acceso a los matrimonios igualitarios. De inmediato, amigos, atención, Guayajecuna, Panaicuna, nos vamos, amigos, con más informaciones, en este caso, amigos, con las primeras páginas. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Así es, amigos, primeras páginas, Panachay Lis, noticia con Apska, Yantaj, Mamita y Jantaps, la que son que pasa de que, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Ahora solito, como el chinito del Andes, debe estar usted cantando ahí en la cabina número 1. Buenos días, Guillermo. Buenos días a Javier, pues que a esta hora de la mañana, me imagino que él muy temprano, está también apoyando ahí, ¿no es cierto?, en esta campaña de limpieza por el 28 aniversario del distrito de Chalhuahuacho. Chay, pues hay que copata, Javier Taja. Chay, jopakunata, Chanco, Chay Manta, Orjoica Chanco, Mayo Manta, Chay, Raijakuna Manta, y Mayanca Chanco, Paitap Seriki. Riki, Yanapanacuna Canja, Azuepas, Lipinchis, que hay distrito de Chalhuahuacho. Tiajkuna, visitakuna, Lipinchis, Chaipi, Azuepas, Yanapanacusunchis, que hay campaña de limpieza, Riki, Azuepas, Aparicuchangunan, Punchau. Muy bien, Guillermo, ahora sí nos vamos a los principales diarios de circulación regional, nacional. Empezamos con el diario de Apurímac, el diario El Pregón, y que nos trae pues para esta mañana. Bueno, de nunca acabarse en verdad en nuestra región y también las regiones aledañas. Ante pasmoso silencio de funcionarios de Plataforma Regional de Defensa Civil, sigue ardiendo Apurímac, ponen ahí en letras muy grandes en rojo, y también la fotografía pues de seguramente algún lugar, algún cerro que se está quemando, y pues la gente tiene que ir a apagar, a hacer este trabajo, de lo que algunos irresponsables pueden empezar con esta quema de pastizales. Continúan registrándose incendios forestales en la región, y frente a ello, los funcionarios que integran la Plataforma Regional de Defensa Civil Apurímac guardan silencio, ocultan cifras. Desde que se inició la ola de incendios, no han sido capaces de informar sobre la magnitud de los daños ocasionados, y mucho menos anunciar las medidas preventivas y estrategias que podrán o que pondrían en marcha. Estamos peor que el cangrejo, así ponen pues en el titular de diario El Pregón, diario de Apurímac. Bueno, a estas alturas, imagínate el tema de prevención, eso tiene que ser pues antes, ¿no? Se tiene que trabajar antes, definitivamente. Por otro lado, trae entre sus titulares, en su principal página, por bloqueo de vía al botadero de Quitasol. Basura se acumula en calles de Abancay y Tamburco. Más información, 8 de la mañana con 17 minutos, diario El Chasqui.
Apurímac para el mundo. El 7 de noviembre en la región de Apurímac desarrollarán simulacro por inundaciones. Bueno, situación realmente por la geografía de nuestra región y de nuestro país. Si no son incendios, son inundaciones. Bueno, hay que estar igual, ¿no? Informados de todo ello. Desde Curahuasi también el titular o la información viene. Continúan con búsqueda del obstetra Fabio Mendoza Ochoa. Desde Chalhuahuacho viene este titular, realizan curso taller sobre prevención de incendios forestales. En Apurímac viene este titular, en el diario El Chasqui, instalan oficina descentralizada de Senami. Más información, ahora sí, rapidísimo, nos vamos hasta la región de Cusco. Diario El Sol de Cusco alerta por acoso y tocamientos indebidos a escolares, ambos ocurridos en la institución educativa Virgen de Fátima, luego de la detención de Juan Gabriel Zamudio, que grabó partes íntimas a los escolares de esta institución. Ayer, Jean-Pierre Palacín fue capturado realizando tocamientos indebidos a las alumnas de este mismo colegio. Y bueno, los padres pues molestos y enojados, en verdad casi linchan a este depravado. Más información, así como de exámenes psicosomáticos ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ampliación de vigencia de las licencias de conducir serán hasta el 31 de diciembre. Así lo ha manifestado en este titular de Diario El Sol de Cusco. Se gestiona ampliación de vigencia de licencia de conducir. Por otro lado, dice la legisladora de Perú Libre, reemplaza a Jorge López. Pedro Castillo tomó juramento a Kelly Portalatino como ministra de Salud. Más información en la región de Cusco con el diario El Cusco, para dar seguridad a los escolares en horarios de entrada y salida a los colegios. Policía Nacional reforzará control en frontis de instituciones educativas. A veces sí se cumple esta situación de que los policías pues sí están en las instituciones educativas, pero muchas veces su ausencia brilla. Por eso es que lo que ocurrió también en estos últimos días de estos depravados que han estado filmando a las niñas de esta institución educativa ya en la región de Cusco. Frente a la permanente situación de vulnerabilidad que sufren estudiantes, niñas principalmente, y la frecuencia de depravados en puertas de colegios, se asume medidas de protección. Más información, diario El Cusco de la región de Cusco. Ocurre lo mismo, dice, en la producción de minera regional. Cusco bajó notablemente producción de palta, pollo en el último año, según informe del INEI. Por otro lado, también diario El Sol pone entre sus titulares en la parte superior: gerente regional de educación suspende monitoreo educativo por presión sindical. Presentación de alto nivel de la OEA llegará a Perú la próxima semana. Humberto Campodónico renuncia a la presidencia de Petro Perú. Ahora sí, nos vamos, siendo las 8 de la mañana con 20 minutos, a la lectura de los principales diarios de circulación nacional, y empezamos con El Comercio, que nos dicen esta mañana, en su titular principal: Campodónico deja Petroperú por crisis financiera y de combustibles. Se marchó, se fue, botó la toalla o tiró la toalla, como dicen criollamente. El MINSA sigue bajo control de Cerrón con la designación de Portalatino. Por otro lado, en su titular también El Comercio dice: misión de la OEA buscará presentar una opinión equilibrada. Más información, El Comercio en esta mañana: unos 3,000 inmigrantes cruzan cada día una selva infernal para ingresar a Estados Unidos. Nos vamos con otro diario de circulación nacional y tenemos entre manos ya Gestión, diario económico. Solo 3 de 259 alternativas de inversión rinden más que la inflación. A septiembre, el 68% de los instrumentos financieros analizados por MCIF y también IFEL acumula rentabilidad negativa. Las operaciones de inversión del mercado local registran pérdida promedio de 8.2%, poco menos que el 8.4% de agosto. Gestión también nos dice en otra parte de sus titulares: Campodónico renunció a la presidencia de Petroperú.
y este titular, de hecho, usted lo ha sentido, yo y todos lo hemos sentido. Almuerzos hasta 49% más caros que hace un año para los limeños. Bueno, de hecho que no son solo para los limeños, creo que en todas las regiones hemos sentido, pues a uno que se comía su menú antes, no sé, con 5 o 6 solcitos, ahora tiene que usted pagar más de 10 soles. Es así, casi en toda, creo yo, en toda la región de nuestro país. Con Portalatino en salud se mantiene cuota serronista en gabinete, dice también gestión en esta mañana. Casas de apuestas deportivas serán, dice, las principales anunciantes en vía pública. Nos vamos con otro diario, 8 de la mañana con 23 minutos. La República para esta mañana dice, Junta Nacional de Justicia deberá decidir si ratifica a presidenta del Poder Judicial, 2 ex fiscales de la Nación y el actual titular del Jurado Nacional de Elecciones. Horas decisivas en el sistema judicial pone en su titular la República. En otra parte también dice entre sus informaciones, congresista Kelly Portalatino del partido de Cerrón es la nueva ministra de Salud. Mientras tanto, Humberto Campodónico renuncia a Petroperú, dice República en esta mañana. Más información, Perú 21 en sus titulares principales y en letras muy grandes, dice Cerrón no suelta el MINSA. Congresista Kelly Portalatino pasó de ser la escudera del socio de Pedro Castillo a nueva ministra de Salud. Perú Libre pues mantiene su cuota en el Ejecutivo a cambio de votos en el Parlamento. ¿Qué tal? Humberto Campodónico tira la toalla en Petroperú. Prefectos crean organismo paralelo, dice en el ministerio, dice Perú 21 en esta mañana. Más información y el correo también para esta mañana pone entre sus titulares que Eli Portalatino es la nueva ministra de Salud. Cerrón sigue reinando en el MINSA, ponen y con su fotografía, pues, ¿no? De su rostro de este señor Cerrón, sonriente él. El presidente Pedro Castillo nombra a la congresista de Perú Libre, partido en el, dice partido del condenado por corrupción, Vladimir Cerrón, como reveló, dice de Jorge López Peña, también pues cuadro del exgobernador regional de Junín y quien enfrenta ahora una investigación por pitufeo. Más información, ¿qué más nos trae este correo en esta mañana? Campodónico renuncia a presidencia de Petroperú por crisis de los combustibles. Más información, ¿qué diario más tenemos? Entre manos, Expreso dice, recomendaciones de la OEA no son vinculantes, no puede suspender al Perú. Fracasará, dice así el titular. Expertos en derecho internacional señalan que misión de la OEA no tiene atribuciones legales para blindar a Castillo ante actos delictivos. Más información para esta mañana. Expreso dice también, no hay intento de golpe, hay intención de seguir saqueando las arcas de Estado por una organización criminal, pone entre sus titulares. Exitosa, pone también, siendo 8 de la mañana con 26 minutos, Gabriel Bustamante propone que sea con el 1.800.000 fonavistas ya acreditados, empiecen pago de Fonavi, pone ahí en su titular. Exitosa. Cerronismo sigue en el Ministerio de Salud, excongresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, reemplaza a Jorge López. ¿Qué más tenemos? Ojo, terminamos con ojo, siendo 8 de la mañana con 26 minutos, dice, desgracia en el Saco Oliveros destapa una terrible realidad, 7.621 casos de violencia en colegios, así pone entre sus titulares, ojo en esta mañana, motivos de bullying se repiten, color de piel, lugar de origen, características físicas y también agresiones físicas. Madre se habla, ¿no? de esta escolar
pues que cayó de un cuarto piso, como recordamos ayer, antes de ayer se dio esta información. Madre de esta escolar que cayó de este cuarto piso dice orar porque su estado es muy delicado y pues plantel se lava las manos. Realmente una situación compleja y difícil que seguramente esta familia está pasando. Hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos y siempre poder hablar, preguntarles a ellos cómo están en el colegio, qué les molesta, están bien, están tristes, están felices, siempre hay que preguntarles. 8 de la mañana con 27 minutos. Guillermo, muchísimas gracias. Muy bien, mi estimada Liz. Muchísimas gracias. Un abrazo nuevamente para ti, Lisita. Un abrazo para ti. Buen día. Buen fin de semana, Liz. Bajar topamos un que mercado Uruguay. Sí, buen fin de semana. Lunes tañarito para que se pagarán mercado que ay, aquí hasta cutio en la canja, chay aguarme pescar pues rechi, chay chatrántico y tamonanqui hasta subió Caserita. Pero ¿por qué Caserita? Todo si el combustible ha subido, si el dólar ha subido, ¿por qué no vamos a hacer subir? Cierto, ¿Tuna estarante con qué? No, ¿por qué ha subido la tuna? Porque está la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Sí, siempre ponen esas razones. Si el dólar, si el combustible o si la guerra está, ¿por qué nosotros no vamos a hacer subir? Y maneja panachay con rontutapas o albatapas ranticon que hasta papapas o echar en panaya. Reiki, papapas, huicharpar, verdura chaconapas, y mana, mercado peca ya está doble en Escaña, precio cariqui, un jepa, ahora tienes que ya está con ancamana, ñaupa, no capse por icocane, a tu mercado ta, pachak solichawan, y mana, y picos pa cuticamos cani, con anca, y pa maña chucha y malapapas. Frutas tarante con que chaypas van a jai cancashan. Y gustarante con que cosco pechaja 10 soles, 12 soles. Ricky, kainin pa manchari si pan kun ya kaya kepa muchora kapon manzana ta era que con la pajarante koponi kan niña o pajariki karan que lo piscasol tawasol soctasol y hasta kainin parene mercado ta chuncasoles kilo ya kaya muchora kapon era que con alguna achan más na tengo mago cheki me espera no kapseri kapon ya que panay antes hanches pa tanta tarante con solo ancona 15 ya taña Chay pas botón se ella tanta mi manchurera capón hostia cajla panay el cuerpo de Cristo y menos que con causa cosas serás manaña y menos chaqueta en escanjuina para ya cae tu año posun señao pas con la manca ñao cuata con la manca en español chay na chay mucha ña guidermito panacha sumagle ya fin de semana alinga. ¿Qué piñoga? Ñojaña que chinito grande taquera estamos. Solito, cheche churero, cheche tosero. Cheja. Listo. Gracias. Tu panachka me pane. Cusco, Felipe Paucara Cruz, Chinito del Ande y los tesoros del Perú. Bueno, una panecona que ya cama, ya estamos en 8 de la mañana con 32 minutos ya, amigos. Una panecona. Muchísimas gracias a todas las personas que han podido estar con nosotros compartiendo la información, amigos, escuchando sobre todo las informaciones de nuestra localidad. Por supuesto, también las noticias a nivel nacional y también lo que dicen los principales diarios y en las deportivas también, amigos. A nombre de Javier Chejia, que estuvo desde Challo a Huacho, amigos, reportando por esta campaña de limpieza, muchísimas gracias. También a nombre de Sami Canales en las deportivas y de Lisbeth Saldívar, por supuesto, con las primeras páginas de los principales diarios de nuestra región y a nivel nacional. Les decimos, amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado, amigos, y nosotros, por supuesto, el informativo el día lunes estará volviendo a partir de las 6:30 de la mañana. Un abrazo como para ustedes y muchas gracias. Como siempre, Guillermo Recharte, su servidor, les dice hasta el lunes. Buen fin de semana, amigos. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui.
Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricul. Huillaricul. Salud, Chinito. Ya, promo, nos vemos. Tengo que llegar temprano al Cusco. Ya pues, Causita, nos vemos. Chévere, no te olvides.